Hoy visitamos a Josefina, ella es licenciada en nutrición, para hablar sobre la alimentación basada en plantas. ¿Cómo está, Josefina? Gracias por recibirnos. ¿De qué se trata la alimentación basada en plantas y qué alimentos incluyen? Bueno, ¿cómo estás, Lore? Gracias por invitarme de nuevo. La alimentación basada en plantas es un patrón alimentario que incluye alimentos, en donde incluimos alimentos de origen vegetal que son integrales y que están sin procesar o mínimamente procesados. ¿Sí? Ahora van de escuchar mucho la alimentación basada en plantas, pero engloba quizás un poco patrones alimentarios de tipo vegetariano, vegano, que ya vamos a ver que en realidad el veganismo no es un patrón alimentario en sí. ¿Y qué incluye la alimentación basada en plantas? ¿Sí? Incluye lo que son alimentos como verduras, frutas, semillas, frutos secos, legumbres, cereales integrales, pseudocereales, ¿sí? Y alimentos que nos aportan grasas de buena calidad, como paltas, por ejemplo. ¿Qué beneficio nos aporta tener una alimentación basada en plantas? Bueno, una alimentación basada en plantas nos aporta muchos beneficios, tanto a nivel de salud como a nivel medioambiental, porque se vio que es un patrón alimentario que es muy sustentable a nivel del medio ambiente. Y a nivel de salud nos mejora muchísimo diferentes parámetros relacionados con la salud, reduce el riesgo de enfermedades metabólicas, mejora parámetros en aquellos pacientes que ya tengan alguna enfermedad metabólica. Así que es muy interesante tanto a nivel individual como a nivel incluso global. ¿Qué diferencia hay ahora entre el veganismo y tener este tipo de alimentación basada en plantas? Bien, hay que entender que el veganismo es un posicionamiento ético que incluye varias cuestiones a tener en cuenta y que no están relacionadas únicamente con la alimentación, ¿sí? ¿Qué pasa en cuanto, refiriéndonos específicamente a la alimentación? Una persona puede ser vegana, no consumir alimentos de origen animal, pero no estar llevando una alimentación basada en plantas. ¿Por qué? Porque hay muchos productos y sobre todo productos ultraprocesados que son veganos, pero no están hechos a base de alimentos vegetales integrales, ¿sí? Entonces esto es importante tener en cuenta porque a veces cuando por cuestiones éticas o de salud o medioambientales una persona decide no consumir alimentos de origen animal, puede caer en consumir muchos alimentos ultraprocesados y ahí es donde tiene mayor riesgo de déficit, o sea, de que le falten nutrientes en su alimentación. ¿Por qué? Porque no está consumiendo alimentos vegetales integrales variados, sino que está consumiendo más que nada productos que son ultraprocesados, pero que no tienen ningún ingrediente de origen animal. Bien, si alguien decide tener una alimentación basada en plantas, creo que es importante recordar que debe asistir con un profesional para que pueda guiarlo en este tipo de alimentación, ¿no es cierto? ¿Qué podría ocurrir si alguien por sí solo quiere hacer una dieta como esta? Bien, bueno, Lore, es interesante tu pregunta. De que pase algo así catastrófico, no es así, sino que pueden empezar a ver como en cualquier patrón alimentario, porque yo quiero recalcar esto, que la persona que consume alimentos de origen animal no tiene más o menos riesgos de tener déficit de algún nutriente que aquellas personas que llevan una alimentación basada en plantas, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta los alimentos en general de ese patrón alimentario. Cuando una persona decide llevar una alimentación basada en plantas, que quiero recalcar que está en los posicionamientos de organismos internacionales y nacionales. A nivel internacional tenemos la Academia de Nutrición y Dietética, que es la que, publicó el primer documento de posicionamiento a favor de una alimentación basada en plantas en el año ya
1990, ¿sí? Sin embargo, había evidencia científica desde muchos años antes, pero a nivel internacional tenemos la Academia de Nutrición y Dietética que avalan este tipo de alimentación, tenemos la USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tenemos la Asociación Dietética Británica de Dietistas, a nivel nacional tenemos la Sociedad Argentina de Nutrición y que avala este tipo de alimentación, ¿sí? ¿Y qué dicen estas sociedades de organismos? Que esta alimentación se puede llevar en todas las etapas vitales, tanto en embarazo, en lactancia, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, siempre que esté acompañada, que sea completa y que la alimentación se base en alimentos integrales, ¿sí? O sea, ¿qué se recomienda cuando uno decide llevar este tipo de alimentación? Porque ya sabemos que tiene el aval de organismos internacionales y nacionales. Necesitamos recurrir a algún profesional que nos acompañe en este proceso, ¿sí? Que nos ayude a aprender y a llevar una alimentación lo más completa posible, teniendo en cuenta nutrientes que necesitamos incorporar diariamente. ¿Cuáles son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita a diario? Bien, bueno, en cuanto a nutrientes tenemos macronutrientes y micronutrientes que necesitamos incorporarlos diariamente. Pero cuando hablamos de determinados tipos de alimentación, y en este caso de lo que estamos hablando hoy, que es la alimentación basada en plantas, hay nutrientes críticos que son llamados así, ¿por qué? Porque hay que prestarles atención en que nuestra alimentación realmente se base en alimentos de origen vegetal, que sean variados, ¿sí? No caer en esto de, bueno, las únicas verduras que consumo son lechuga y tomate. No, que sean realmente variados. Bien. Diferentes grupos de alimentos, incluir legumbres, ¿sí? Algo que quizás no es tan habitual. Estos nutrientes críticos son cubiertos con la alimentación, ¿sí? Pueden ser cubiertos con la alimentación. ¿Cuáles son? Son proteína, calcio, ácidos grasos omega 3, yodo, hierro, vitamina B12, zinc, ¿sí? Y vitamina D. En particular voy a hacer una mención en cuanto a la vitamina B12. Bien. Es muy importante tener en cuenta que y los diferentes documentos de posicionamientos, de posturas en cuanto a la alimentación basada en plantas concluyen que la vitamina B12 hay que suplementar en este tipo de alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vitamina B12 es una vitamina muy importante que si no consumimos alimentos de origen animal y no la suplementamos, muy probablemente va a haber déficit, ¿sí? Entonces hay que suplementar. La suplementación es muy sencilla, siempre tiene que ser asesorada y acompañada por un profesional. Pero hay que suplementar, y esto me gustaría recalcar porque muchas personas no quieren suplementar amparándose en creencias de que los alimentos fortificados ya cubren la vitamina B12 o hay ciertos alimentos o suplementos, por ejemplo, como la espirulina, que aportan ya vitamina B12. El problema con ese tipo de vitamina B12 es que no tenemos certeza si realmente está cubriendo el requerimiento. Muchas veces son análogos de la vitamina B12, o sea, no es la que necesitamos, entonces siempre hay que suplementar, ¿sí? Asesorarnos con un profesional que nos acompañe en este tema en específico. Bien. Pero bueno, como para transmitir esto de que es posible llevar este tipo de alimentación. Josefina, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En qué lugar? ¿En redes sociales para hacerte alguna consulta o para venir a visitarte? Bueno, yo tengo mis redes sociales, tengo Facebook e Instagram. En Instagram es nutri-josefina y en Facebook, bueno, también es la misma página. Tengo consultorio en el centro y en zona sur, así que bueno, cualquier consulta, bienvenido sean.